el programa programada una videoconferencia con el doctor Alejandro Morlachetti, conferencia que lamentablemente no se podrá llevar a cabo por causas de fuerza mayor. Ante esto pues ofrecemos una disculpa, pero pues nos acompañan y no por ello menos importante, al contrario, se encuentran de parte de Amnistía Internacional Chesel Colorado, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía Internacional México. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y se encuentran también integrantes del equipo de investigación de Educación y Ciudadanía ACE, quienes han elaborado un diagnóstico local sobre el tema de detenciones arbitrarias. Se encuentra el licenciado Víctor Guerrero, licenciado Aarón Hernández y la maestra Lourdes María Aguilar. Muchas gracias por estar aquí. Decía yo que no es importante, puesto que abordarán un tema bastante interesante, importante, y que bueno, también se ha vuelto una problemática en torno a las personas jóvenes, ¿no? El tema de las detenciones arbitrarias. Es por ello que vamos a ceder en primera instancia la palabra al equipo de investigación de Educación y Ciudadanía para que nos puedan compartir una visión a nivel local de lo que está pasando en el tema de detenciones arbitrarias, de acuerdo al diagnóstico que ellos han realizado, para posteriormente tener una visión mucho más amplia, global y ampliada de lo que es el tema con Amnistía Internacional México. Entonces cedemos primero la palabra a Aarón Hernández, que nos platicará un poco acerca de este diagnóstico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Aarón Hernández, soy sociólogo de formación, investigador en derechos humanos y educador popular. Junto con Lourdes María Aguilar y Víctor Guerrero, formamos un equipo interdisciplinario que desde distintas experiencias pudimos aportar en esta investigación. Este diagnóstico que lleva por título Diagnóstico sobre la práctica de las detenciones a personas jóvenes en San Luis Potosí 2010-2017 tiene como objetivo generar y diseminar información sobre las detenciones arbitrarias como una práctica institucional que impide la garantía de los derechos humanos de las personas jóvenes en San Luis Potosí. Y para desarrollar este diagnóstico tuvimos que hacernos varias preguntas primero, y una de ellas tiene que ver con el dónde ocurren las detenciones arbitrarias, y pues nos hizo pensar en el espacio público y tener que pensar también cuál es la relación de la perspectiva de juventudes, los derechos de las personas jóvenes y el espacio público. Y pues para esto utilizamos una metodología mixta. No solo nos dedicamos a la parte cuantitativa, a la parte de los números que dicen las instituciones, también decidimos buscar las historias de personas jóvenes, esa parte vivencial, cómo viven el territorio y cómo viven su relación con las autoridades. Pues en ese sentido, también en la medida de lo posible utilizamos la perspectiva de juventudes, la de derechos humanos, la de género, y también tratamos de tocar temas de interculturalidad en este diagnóstico. Estas perspectivas nos permitieron identificar primero que las detenciones arbitrarias responden a la existencia de un sistema de dominación basado en el adultocentrismo, en el patriarcado, en el neoclasismo, o lo que se traduce en el racismo, y también en una cuestión de clasismo. Es este sistema que genera una exclusión del uso del espacio público y una ruptura de ese proceso de apropiación del espacio. Y ese proceso de apropiación del espacio es vital para el desarrollo de
identidad juvenil no solo individual sino colectiva. Tiene que ver también con la construcción de un tejido social emanado también de la gente es dueña del espacio que habita. Y en ese sentido, las prácticas de las detenciones arbitrarias y otras más como el acoso callejero rompen ese proceso. Entonces, a grandes rasgos, tratamos de profundizar en esos aspectos en el diagnóstico y también pues, tratar de identificar por qué afirmar que las detenciones arbitrarias son violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y atrás de mí podrán ver un pequeño esquema que está dividido en tres bloques que toman las observaciones que ya ha hecho la Corte Interamericana sobre cómo se configura una detención, cómo se configura una violación sistemática de los derechos humanos. Hay una serie de patrones en el actuar institucional que generan un acto de violencia, hay una negativa para atender el acceso a la justicia de las víctimas y por tercera, pues hay todo también un entramado institucional que da como una serie de incapacidad para resolver, ¿no? Entonces, sobre eso le colocaría nada más que uno de los primeros hallazgos es que las instituciones no tenían claro tampoco qué era una detención arbitraria, ¿no? Cuando fuimos a las instituciones hablaban únicamente de detención ilegal. Y bueno, pues investigando nosotros, la ONU tiene un equipo de trabajo sobre el tema de detenciones arbitrarias y ellos lograron identificar 5 categorías, ¿no? La primera tiene que ver con cuando la detención violenta el derecho a la libertad y seguridad personales. Quiere decir cuando la detención violenta o bueno, no se fundamenta en la ley bajo ninguna circunstancia, no hay motivo para detener a la persona. La segunda tiene que ver con cuando se violentan las libertades fundamentales como la libertad de reunión, de asociación, de manifestación pacífica, de pensamiento, de religión, de conciencia, ¿no? Que básicamente se traduce como el control de la ciudadanía en el espacio público, ¿no? La tercera tiene que ver con cuando se violenta el debido proceso, ¿no? Puede ser que sí haya un motivo legal para detener a una persona, pero en el proceso de la detención hubo irregularidades. En ese momento la detención se configura como arbitraria, no solo como ilegal. La cuarta tiene que ver con violar el derecho de tránsito de las personas, pero en concreto las personas que se encuentran en contextos de movilidad humana. Estamos hablando de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Y por último, cuando la detención parte de un acto discriminatorio, cuando se toman como prejuicios, estigmas y estereotipos sobre qué tipo de gente puede transitar en el espacio público, qué tipo de gente puede utilizarlo, ¿no? Si en efecto esta última pues responde perfectamente a toda esta lógica de criminalización de la identidad juvenil. Entonces, para continuar, mis compañeros pues compartirán la otra serie de hallazgos dentro del diagnóstico. Bueno, ya como comentaba Aaron, cuando nos acercamos a las instancias de gobierno, intentando nosotros como profundizar en esta problemática de las detenciones arbitrarias, por una parte decidimos hacer diversas solicitudes de información a muchas autoridades sobre diversos temas. Entre esos están pues, las instituciones de seguridad pública, de juventud, de derechos humanos, de víctimas y las instancias que atienden temas de género. En este sentido, cuando realizamos las solicitudes de información, por ejemplo, a muchas policías municipales, pues nos encontramos con la sorpresa de que mucha información no se encontraba disponible, ¿no? O sea, cuando nosotros solicitamos los motivos, o más bien solicitamos los registros de las detenciones para más o menos darnos una idea de la magnitud del daño. O sea, queríamos ver qué tanto era acertada nuestra hipótesis de decir, bueno, es que las personas que más son detenidas en el espacio público pues son personas jóvenes, ¿no? Entonces pedíamos los números de las personas detenidas, que incluyeran datos de edad, sexo y el motivo de la detención.
pues nos encontramos con la sorpresa de que el 50% de los municipios o de las policías municipales pues no contaban con esta información ni siquiera. Y también, por ejemplo, por otro lado, sino un paréntesis en esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su recomendación general de 2010, ellos identificaban algunos motivos por los que se estuvieran justificando posibles detenciones arbitrarias en el estado de San Luis Potosí. Estos motivos eran alterar el orden público, riña en vía pública, portación de arma prohibida, ultrajes a la autoridad y resistencia al arresto. Con estos 5 motivos nos comenzamos a intentar de identificarlos en los registros que nos entregaban las policías. Por ejemplo, la Policía Estatal, nos encontramos que ellos utilizaban el 20%, o sea que el 20% de las detenciones que realizaba la Policía Estatal de 2010 a 2017 se encontraban mencionados estos motivos por los que podríamos nosotros sospechar que se trataban de posibles detenciones arbitrarias. Nos encontramos que el 61% de las personas detenidas por la Policía Estatal eran personas jóvenes, o sea que se comprendían desde los 12 a los 29 años en el estado de San Luis Potosí. De estas 61% de detenciones a personas jóvenes, el 94% se concentraba o se concentra en los municipios de San Luis Potosí y Soledad. En los demás municipios no se alcanza a ver como mucha actividad de la policía estatal. O sea, esto quiere decir que el mayor número de detenciones y que pudieran ser detenciones arbitrarias ocurrían en entornos urbanos, por ejemplo, en la zona metropolitana de aquí de San Luis Potosí. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con un registro total de 1.447 quejas por detención arbitraria desde 2010 hasta 2016. De estas quejas, 390 fueron presentadas por personas jóvenes. Esto equivale al 27% del total de las quejas. Nosotros nos hacíamos la pregunta de, bueno, pues es que ¿qué tan grande es el problema si de entrada muchas instituciones o el nivel de denuncia no está lo bastantemente visibilizado, o si la persona no acudía a interponer la denuncia, pues no se tenía registro, o por ejemplo cuando se llevaban detenciones arbitrarias donde la policía detenía a la persona joven, la extorsionaba o inclusive la golpeaba y no la presentaba ante la autoridad correspondiente o ni siquiera la llevaba a la comandancia donde se tuviera el registro, pues entonces nos empezamos a dar cuenta o como a dilucidar el tamaño del problema. En este sentido, el equipo de diagnóstico, cuando realizamos trabajo de campo en 10 municipios que fueron San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Salinas, Cerro de San Pedro, Santa María del Río, Río Verde, Ciudad Fernández, Ciudad Valles y Tamazunchale, aplicamos una encuesta y nos empezamos como a dar cuenta de qué tan grande era el problema de las detenciones en San Luis. Nos dimos cuenta que el 60% de las personas jóvenes encuestadas habían sido detenidas alguna vez por alguna autoridad. De estas personas encuestadas, el 20% afirmaba ser víctima de detención arbitraria. Nosotros aplicamos la encuesta y dentro de la encuesta la primera pregunta era si habían tenido algún tipo de contacto con la policía. La segunda pregunta se enfocaba más a saber si la persona joven conocía o sabía o tenía alguna noción de lo que pudiera ser una detención arbitraria. La mayoría de las personas jóvenes nos contestaron que no sabían o no comprendían bien ese concepto. A raíz de esto, pues les explicamos en qué consistía una detención arbitraria con estas categorías que nos acaba de explicar Aarón, y nos encontramos que cuando la siguiente pregunta cuando se les hizo la siguiente pregunta era para saber si habían sido víctima, testigo, si conocían casos de personas que habían sido víctimas de detención arbitraria. El 20% contestó que había sido víctima de detención arbitraria, el 24% afirmó ser testigo de una detención arbitraria, y esto principalmente en entornos escolares. Las personas que habían sido testigos de una detención arbitraria en su mayoría habían sido personas jóvenes que estudiaban, eran universitarios la mayoría.
y por otro lado el 30% afirmaba que era, o que más bien, el 30% conocía casos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente, ya sean sus amigos, su familia, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, habían sido detenidos arbitrariamente. Aquí nos empezamos como a dar cuenta de la magnitud del problema, ¿no? O sea, del 100% de las personas encuestadas, el 60% había sido detenida alguna vez, el 20% había sido víctima, el 24% había sido testigo de una detención arbitraria, el 30% conocía de casos que eran cercanos a su círculo. Entonces también empezábamos como a dilucidar, ¿no? de qué tan grave era el problema, porque las autoridades pues no... ante la negativa de las autoridades de decir este problema no está sucediendo en San Luis Potosí, pues ya empezamos como a vislumbrar, ¿no? de qué tan grave es este problema. De la encuesta, otros datos importantes que quiero resaltar es que de las que habían sido víctimas o testigos de detención arbitraria, solo el 10% decidió denunciar estos hechos. Y de este 10% denunciaron ante diversas instituciones, ya sea ante Seguridad Pública, ante Ministerio Público, ante algún juez, y solo una persona comentó que había denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, esto quiere decir que solo una del 20%, que representa más o menos 143 personas que habían sido víctimas de detención arbitraria, decidió denunciar. O sea, solo una llegó a ser de conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se encuentra dentro de estas 390 quejas. O sea, hay como 150 detenciones arbitrarias de las que no se tiene conocimiento, de las que no se sabe bajo qué circunstancias se cometieron o qué autoridad la cometió. Las autoridades que son mayormente señaladas por cometer detenciones arbitrarias son la Policía Estatal, las policías municipales de San Luis y Soledad, y la Policía Ministerial del Estado. O sea, esas son las principales autoridades señaladas dentro de estas quejas por haber cometido detenciones arbitrarias. Después también dentro de la encuesta preguntábamos la razón por la que la persona no había decidido denunciar estos hechos. El 24% comentó que no denunció porque no conocía que este tipo de actos de la autoridad fueran ilegales o que estuvieran violentando derechos humanos. El 20% decidió dejarlo así, o sea, decidió no seguir un proceso legal porque le requería dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a estar siguiendo todo el procedimiento tal cual lo estipula la ley. Entonces decidió ya dejarla así por las buenas. El 18.33% no lo hizo por miedo a represalias, y esto principalmente fueron en los municipios que se encuentran en el altiplano de San Luis, principalmente Salinas y Matehuala. El 17.78% no lo hizo por miedo, por desconfianza en las instituciones, es decir que este porcentaje de la población pues pensaba que piensa que las instituciones no sirven, que de igual manera si se denuncia no van a hacer nada y que estos actos van a seguir en la completa impunidad. El 7.22% normalizó la situación, o sea, es decir que al 7% se le hace común que este tipo de actos sucedan en San Luis Potosí, y el 6.11% no conocía a la persona detenida, es decir, solo había sido testigo o testiga, y pues ya no continuó el proceso. Por otro lado, también cuando empezamos a revisar las detenciones que había realizado las policías municipales, pues solo 7 policías, solo tenemos conocimiento de 7, que en 7 municipios tengan registros completos de las detenciones. O sea, esto también no quiere decir que la problemática no suceda ahí. También para no extenderme tanto, habíamos hecho una entrevista a ministerios públicos donde nos comentaban que aproximadamente el 5% de las detenciones que la policía presentaba pues eran calificadas de ilegales. Nos encontramos con que a raíz de la implementación o del funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio,
pues la policía, más bien las policías, se habían encontrado con muchas dificultades para realizar detenciones, en especial cuando llenaban el informe policial homologado. Estas dificultades eran argumentar la flagrancia, o sea, lo que ya le confería un estatus de ilegalidad a la detención, o el tiempo que pasaba de la detención a la puesta a disposición, es decir, la demora injustificada, que eran las dos principales problemáticas con las que se enfrentaba la policía, y que eran en estos momentos donde se podrían cometer violaciones a los derechos humanos de las personas jóvenes. También como parte del diagnóstico decidimos que las voces de las personas jóvenes fueran centrales en los diversos apartados del diagnóstico, principalmente en dos. ¿Por qué? Porque como tiene una perspectiva de juventud, evidentemente las voces de las personas jóvenes tenían que ser muy importantes. En ese sentido, y no solo de la capital potosina en este sentido, sino también de municipios de las 4 regiones del estado, Centro, Media, Huasteca y Altiplano. Y bueno, como todos sabemos, y ayer lo estuvimos escuchando mucho, de las personas jóvenes refirieron como los principales problemas, evidentemente la corrupción y la impunidad, la falta de transporte público adecuado, de oportunidades económicas, el poco difícil acceso a la educación, la violencia escolar, el acoso, las adicciones y también mencionaron mucho la violencia estructural, las personas jóvenes tanto en las encuestas como en las entrevistas a profundidad y en los ejercicios de cartografía social que se hicieron alrededor del estado. La mayoría de estas problemáticas tienen que ver entonces con problemas estructurales y políticas públicas ineficientes ante las personas jóvenes, a la falta de una perspectiva de juventudes de la mayoría de las instituciones. Este tipo de problemas no son transversales en ese sentido. Otra de las cosas que vimos en los acercamientos con las personas jóvenes tratamos de ver cuál es su percepción con respecto a las autoridades y con respecto y los impactos que generan las detenciones arbitrarias o la relación conflictual que existe entre las autoridades y las personas jóvenes. Se identificaron 3 tipos de percepciones a las policías. Por un lado está la policía corrupta, que es la que agrede, la grosera, la que golpea, la que levanta de una forma muy violenta y que es bastante identificada por las personas jóvenes, específicamente por los chavos banda o las personas de las clases bajas. También está el policía que no hace nada, que es negligente, que es ausente, que es omiso, que se hace de la vista gorda. Y por otro lado está el policía bueno, porque también otra de las cosas interesantes que mencionaron las personas jóvenes es no todos los policías son malos, también hay policías buenos. Pero en este sentido, al momento de realizar entrevistas a profundidad con policías, también mencionan que incluso aunque tengan buenas intenciones o tengan las ganas de ser una policía honesta, dentro de un sistema impune y corrupto es muy difícil y son incluso castigados por la propia institución. Entonces es muy difícil, y justo lo que mencionaban hace rato una ponente, que así como son premiados las personas que incluso se adaptan bien a este sistema impune, las personas, incluso los policías que tratan de hacer las cosas diferentes son castigadas incluso, y lo mencionan ellos, lo mencionaron en las entrevistas. En ese sentido, los impactos que las personas jóvenes refirieron en campo, a nivel personal, y como vimos es muy alta las detenciones arbitrarias a las personas jóvenes. Uno de los efectos o de los impactos que a nivel personal se pudimos ver a partir de las voces de los propios jóvenes es modificación de las formas de vestir, de actuar y de expresarme. Es decir, bueno, ya como me detuvieron, me vieron y me vieron sospechosa, ya no me voy a vestir así para que a la próxima vez que esté presentando por la calle ya no me levanten, o restringir los horarios o los usos de ciertos espacios, especialmente por género lo encontramos por la cuestión del acoso. Es decir, las mujeres jóvenes dejan de transitar a ciertos horarios y a ciertos espacios para no ser víctimas de este tipo de actos, que van generando sensaciones de desprotección, de trauma. Inclusive también las chicas lo dijeron, es traumático, sobre todo en municipios del altiplano potosino, donde es muy cruda la realidad con la situación del crimen organizado, y mencionaron cómo es traumático estar en un espacio público después de ciertas horas
y esta sensación de inseguridad al caminar, de incertidumbre, de duda, de miedo, de enojo, de timidez, una sensación de abuso, de desconfianza, decepción, injusticia ante las autoridades, y esto se vuelve una normalización de las prácticas. A nivel familiar también se vio eso a nivel joven, que va generando esas sensaciones que se van incorporando en las sensaciones y en las corporalidades de las personas jóvenes, y a su vez pasa a lo familiar, que luego ante una situación de que a una persona joven la detienen en el espacio público, lo que pasa en las cuestiones familiares es que en algunos casos se vuelve a culpabilizar a la persona joven en vez de a la institución corrupta, se deslinda la institución y genera desconfianza hacia la persona joven, es decir, seguro se hizo algo. Se le impone más cuidado, se le restringe cuidado, se le restringen el uso de vehículos para que no se los detengan con los vehículos, etc. Entonces, es decir, hay una adaptación familiar interna en lugar de una demanda social o una demanda institucional. Bueno, y esto a nivel familiar. Y entonces a nivel comunitario, la siguiente etapa sería que hay una fragmentación del tejido social, una desconfianza de las instituciones, se deja de asistir a las instituciones a denunciar o a pedir apoyo. Y hay unas sensaciones compartidas comunitariamente de injusticia, abusos, inseguridad, indiferencia, miedo, enojo, desesperación, desprotección jurídica, hostigamiento y frustración. Aquí se vuelve otra vez. Hay una normalización de la práctica por esta sensación que primero fue individual, luego familiar y luego comunitaria, y entonces hay un alejamiento a las instituciones y una desmovilización total que hace que haya un despojo de los espacios públicos, se deja de usar los espacios públicos, hay una especie de tratamiento primero individual, familiar, comunitario, y pues es justo lo que, digamos, que el sistema va queriendo que hagamos, ¿no? Y bueno, en este sentido hay una lejanía de las personas jóvenes a las instituciones, no solo de seguridad. Otra cosa muy interesante que surgió, que no solo es el alejamiento hacia las instituciones de seguridad pública y de justicia, sino también como el OCUBE o el INCUBE, que son los encargados de atender a las personas jóvenes. Las personas jóvenes no se sienten cercanos ni con la confianza de acercarse, eso fue lo que manifestaron. Y bueno, lo que ya mencionó mi compañero, muy pocos jóvenes son los que se acercan a denunciar este tipo de prácticas por toda esta situación que se vuelve sistemática. Sin embargo, otra de las cuestiones que surgió muy interesante en el diagnóstico fue que las personas jóvenes, a pesar de todo esto, a pesar de todo esto que mencionaron que sienten ante estas situaciones, también mencionaron que hay un deseo de confiar en las policías y hay como una decepción, así lo mencionaron muchos, hay una especie de decepción a que no puedan confiar, es decir, ellos querían, yo quiero confiar en la policía, quiero sentirme bien caminando en el espacio público y saber que si me pasa algo puedo acercarme con confianza. Entonces hay como una frustración y una constante frustración de esta confianza tal cual, ¿no? Quiero confiar y no puedo por este tipo de prácticas, lo cual es bastante grave. Sin embargo, como una vez escuché a Rodi decir, donde hay poder hay resistencia, y las personas jóvenes, a pesar de todas estas situaciones, siguen resistiendo de maneras muy diversas. Y que no tienen a veces la mayoría que ver con cuestiones institucionales o del Estado, sino con otro tipo de prácticas y de apropiación del espacio. Bueno, esto. Bueno, ya para terminar nosotros, en este esquema que está proyectado atrás, pues ubicamos que esta violación sistemática a los derechos humanos de las juventudes, pues no es solo como responsabilidad de seguridad pública, no es solo responsabilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino en realidad responde a todo un entramado de institucional desde ¿quiénes serían las instituciones encargadas de promover la ley de la persona joven? ¿Quiénes tendrían que promover una política integral de juventud con perspectiva de juventudes, no solo en materia de seguridad y justicia, ¿no? Esto va generando que al final todas las instituciones no generan esas condiciones para que haya acceso a la justicia, ¿no? Desde el simple hecho de que no hay una perspectiva de juventud en cómo capturan la información, en cómo resguardan, cómo procesan esa información sobre las detenciones, no eran capaces de decirnos cuántas personas jóvenes eran detenidas, ¿no?
También todas estas resistencias al cambio con el nuevo sistema penal acusatorio, la falta de profesionalización, las capacitaciones en materia de derechos humanos se utilizan como castigo, porque necesitas, hiciste algo mal, necesitas capacitarte en derechos humanos, ¿no? Entonces, pues al final esta dinámica tendría que atenderse de manera integral y tendría que trabajarse no solo con el IPOCUBE, con el IMES, con la Comisión Estatal, ¿no? Tiene que trabajarse con todas aquellas que de alguna manera se relacionan con el espacio público y con las personas jóvenes. Bueno, sería todo por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias a Víctor, Aarón, Lourdes, muchas gracias por su participación. Por ahí una compañera les estuvo repartiendo algunas papeletas. Por si hay alguna pregunta, les pedimos escribirla y al finalizar la intervención de la compañera Chacel, le daremos lectura a las preguntas que tengan con respecto a la intervención de los compañeros que acaba de terminar y a la de Chacel. ¿Sí? Entonces, al finalizar las recogemos. Damos paso entonces a Chacel Colorado, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía Internacional México, para escuchar su intervención. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco muchísimo la invitación que nos hicieron para participar en este foro y poder estar hoy con todas y todos ustedes. Para nosotros es muy importante desde Amnistía Internacional pues formar parte de estos espacios y sobre todo de estas reflexiones tan nutridas. A mí me gusta mucho que hayamos empezado esta mesa justo así, con un análisis local, porque gran parte de nuestras investigaciones a nivel nacional pues no pueden aprovechar la riqueza y toda esta expertise que, por ejemplo, y el trabajo que han hecho los colegas de campo, de documentación y todo. Creo que yo veía nuestra investigación y dije, nosotros no tenemos todos estos datos, pero creo que aquí se ve mucho la complementariedad del trabajo de distintas instituciones, organizaciones, en el análisis del problema y sobre todo también el papel de sociedad civil y de la academia en poder abrir estos espacios de diálogo y ver cómo dialogan los diagnósticos tanto a nivel local con las realidades como a nivel nacional, que es un poco la presentación que yo voy a tratar de dar. No es una fotografía de un México distinto al que ellos ya han planteado de una fotografía de San Luis, sino es un México que guarda muchas similitudes en muchos de los puntos que los colegas han planteado, ¿no? Desde identificar como a los jóvenes, Amnistía Internacional de manera muy específica a los jóvenes pobres como el principal target de las autoridades para poder perpetrar las detenciones, ¿no? Entonces, eso es como lo que voy a estar tratando en mi participación. Trataré de irlo ligando con el contexto local, porque me parece que desde la parte local es donde pueden salir justo estas recomendaciones y las propuestas de política pública más adecuadas para ir cambiando el actuar de las autoridades y sobre todo para ir también garantizando a la ciudadanía, a los jóvenes, pues un entorno seguro y de disfrute de sus derechos. Antes de comenzar, no sé si todos aquí ya sepamos un poco de Amnistía Internacional, pero bueno, me gustaría empezar con eso. Amnistía Internacional es un movimiento internacional de más de 7 millones de personas alrededor del mundo. Nosotros contamos con oficinas en 150 países y Amnistía Internacional lo que hace es trabajar por promover y proteger los derechos humanos. Lo hacemos a través de muchas cosas, pero hay dos elementos característicos de nuestro trabajo. Uno es a través de las investigaciones. Y esta parte de la investigación es una investigación basada en la acción, y ese es el otro componente de nuestro trabajo, y es que también realizamos campañas para promover y proteger los derechos humanos ligadas a las investigaciones que realizamos. Entonces, a través de esta investigación para la acción que nosotros planteamos y de la campaña específica, nuestros activistas, voluntarios y simpatizantes alrededor del país, pero también del mundo, trabajan para que podamos impulsar las recomendaciones de cada uno de los distintos informes que presenta Amnistía Internacional, con propuestas que también sean alcanzables en el corto tiempo y medibles, ¿no? A veces la realidad nos supera bastante y hay temas como este, que es el de detenciones arbitrarias, que desafortunadamente ha sido un tema que, por ejemplo, la sección mexicana en la Amnistía Internacional ha trabajado históricamente y muy ligado a otras dos problemáticas muy importantes, que son la tortura y la desaparición de personas. Y bueno, pues antes de comenzar con la proyección de un video que tenemos preparado,
Me gustaría comentarles que desde Amnistía Internacional consideramos que un foco para prevenir justo este trabajo que habíamos venido realizando sobre tortura y desaparición ha sido parte del trabajo histórico que la organización ha hecho por más de 25 años en México y sobre el cual hoy en día puede no haber un avance concreto sobre estos temas, ¿no? La crisis en materia de desaparición de personas y de tortura también se ha recrudecido cada vez más, la impunidad que existe sobre los casos que se identifican y la tolerancia que hay a la perpetración de este tipo de actos, pues ha hecho que nosotros nos replanteemos cuál es el tipo de intervención que entonces tendríamos que tener, porque es claro que no ha habido un actuar de las autoridades de manera distinta, sino que al contrario, día a día hay más arraigo de esta idea de que se justifica la tortura en las detenciones para poder investigar, ¿no? Un sistema de justicia que se ha construido sobre la fabricación de responsables y también un sistema de justicia que pocas veces da a las víctimas la posibilidad de garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, en estas reflexiones de qué es necesario hacer, Amnistía Internacional considera que entrar a analizar cuál era el patrón de las detenciones es una forma también de prevenir los otros actos, porque tanto en detenciones, en tortura como en desaparición nosotros identificábamos que la puerta de entrada de esas violaciones a derechos humanos era la detención. Y entonces un paso en el que las autoridades pueden llegar a prevenir que se perpetren estas graves violaciones e incluidas las ejecuciones extrajudiciales, pues es tomar todas las medidas previas para evitar que las detenciones deriven en detenciones arbitrarias que luego abran la puerta a esas otras graves violaciones. Y entonces ese fue el enfoque con el que se empezó a trabajar este informe de detenciones arbitrarias y sobre todo con un enfoque también de tratar de hacer una lectura dentro del propio sistema de justicia mexicano, a diferencia de otros informes donde normalmente lo que hacemos es documentar la parte de testimonios de las víctimas y datos duros, pero esta vez el informe también incluyó un amplio escrutinio de ciertos actores y operadores jurídicos, desde ministros de la Suprema Corte, ¿no?, hasta policías municipales, estatales, agentes del Ministerio Público, para también dar la lectura de un sistema de justicia desde adentro del propio sistema de justicia y de sus operadores, ¿no? Es muy fácil para las autoridades cuando se presenta un informe poder decir que es la versión de las víctimas, pero esta vez el informe trae la versión de las autoridades y trae la versión del ministro y trae la versión del policía municipal que te puede decir no hay los insumos necesarios, no hay la capacitación, yo no sabía que tenía que decir esos derechos. Entonces creo que eso es lo que las personas que hayan tenido acceso a uno de nuestros informes, que mi colega Rodrigo estaba distribuyendo al inicio, pues podrán leer en el informe de Amnistía Internacional. Agradecería mucho si podemos poner el video ahora. Que los dejé un poco en suspenso, es cierto. Tengo un PPT por ahí preparado también para que iniciemos. Quería presentarles como el preview de todo este trabajo. Lo hemos englobado como un México sin miedo, o sea, lo que todos queremos, aunque suena muy eslogan de algunas otras organizaciones. En general, lo que creemos es que esto refleja la idea de lo que todos queremos, salir a la calle seguros y saber que ninguno de nosotros y de nosotras que estamos acá pues va a poder verse enfrentado a una detención.
En la parte del informe, pues iré a tocar a lo mejor algunas cosas muy generales que todos ya sabemos, pero para tampoco dar por hecho algunas otras, y creo que nos va a ayudar a facilitar la reflexión que tendremos más adelante en las preguntas. Y es, bueno, en las detenciones arbitrarias, nosotros nos gustaría desde Amnistía Internacional como dividir dos momentos. Uno, la detención, que se refiere a todo proceso de privación de la libertad, desde el momento que una persona es aprehendida hasta que sale en libertad, y el arresto, que es propiamente el momento mismo de la aprehensión de la persona hasta que es llevada a la autoridad competente, ¿no? En la tercera diapositiva podemos tener cuáles son los derechos de las personas que están o que son arrestadas. Y en esa parte es muy importante como dividirlos en tres subgrupos. En una parte relacionada con comunicación, que es necesario que se le informe a la persona que tiene derecho a contar con un abogado, a contactar a un familiar, a poder realizar una llamada, también si se requiere, en el caso de las personas indígenas, a poder contar con un traductor, y en el caso de las personas migrantes se tiene el derecho también de poder solicitar la asistencia consular de su país. En el caso de los derechos que se vinculan con la protección a la integridad y seguridad personal, también es el derecho a no sufrir tortura o malos tratos, el de ser llevado de inmediato con la autoridad responsable, y también en el del registro inmediato de su detención. La otra. En un tercer momento, con el derecho a recibir información, también ubicamos que es muy importante que las autoridades que perpetran una detención o que la realizan puedan informar de cuáles son las razones por las que está siendo arrestada, la falta o delito supuestamente cometido y los derechos que tiene la persona, así como el derecho de no autoinculparse y el derecho a guardar silencio en el momento que se están perpetrando el arresto. Otro tema muy importante es que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, como ya lo mencionaba también el colega, el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, también ha establecido en qué supuestos una detención puede considerarse arbitraria. Y es cuando no está basada en la ley, cuando se hace por discriminación en contra de una persona detenida, cuando no se da a la persona un juicio justo, cuando se detiene a una persona por su condición, ya sea migratoria o sin intervención de un juez, y cuando se realiza, cuando la persona está realizando un ejercicio pacífico de sus derechos. Y aquí justamente identificar estos supuestos en los que una detención es arbitraria es importante en el contexto que les voy a presentar, que fueron como los principales hallazgos de Amnistía Internacional en la elaboración de este informe, y es ahora, digamos, este es el estándar, cómo realizan las autoridades mexicanas las detenciones en nuestro país. Y nosotros identificamos en el informe que en México la policía detiene arbitrariamente para investigar a una persona, para decir que resolvió rápidamente un delito cometido por alguien más, por motivos políticos, como contra manifestantes o contra personas defensoras de derechos humanos, para hacer pagos de terceras personas para detener a un individuo, y también por extorsión a las personas arrestadas. Estos patrones, que se han identificado como distintos modus operandi en distintos estados, son las razones por las que hoy en día las policías municipales y estatales detienen a personas. Este estudio se centró específicamente en identificar el actuar de las policías estatales y municipales. No incluimos policías a nivel federal, ni mucho menos Marina y Ejército, porque también era meternos como ya en otras dinámicas y en otros modus operandi muy distintos. Y lo que también identificamos, más allá de todos estos motivos, va muy ligado con también cuáles son las fallas del sistema de justicia mexicano, ¿no? Y un tema que puede ser transversal a esta problemática, y que lo es también la impunidad que existe en las detenciones arbitrarias que cometen las autoridades. Y quisiera regresar un poco también al tema de especial preocupación para Amnistía Internacional, y es que uno de los motivos por los que se cometan las detenciones sean por estos motivos políticamente motivados, y perdón la repetición, contra personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y contra personas manifestantes. Claramente este tipo de acciones también las hemos visto enmarcadas
en lo que son las manifestaciones o el ejercicio legítimo del derecho de asociación, de protesta, y es en esos momentos donde específicamente hemos visto con mayor recurrencia la represión que se hace contra los manifestantes y las manifestantes jóvenes, y sobre todo pues de jóvenes pobres, ¿no? La mayoría de los casos de Amnistía Internacional había documentado en este caso se daban en el marco justo de estas manifestaciones, en donde era más fácil por el aspecto físico poder detener a las personas en el marco de las manifestaciones, aun cuando estén realizando el ejercicio legítimo pues de un derecho. Identificamos también que bueno, el sistema de justicia, como lo mencionaba al principio, es un sistema de justicia que aun cuando en el marco legal está pensado para ser un sistema de justicia garantista, hoy en día hay bastantes falencias en el sistema de justicia que han permitido que sea un sistema de justicia que fabrica responsables, ¿no? Sobre todo en la medida que no se inician procesos contra funcionarios públicos responsables de haber perpetrado las detenciones arbitrarias o incluso algunos actos de tortura o malos tratos. También creemos que es muy importante desde Amnistía Internacional, cuando se identificaban estos motivos de las detenciones, también saber cuáles eran los puntos donde el sistema de justicia tendría que estar funcionando de manera diferente para poder estar dando una respuesta efectiva ante las detenciones arbitrarias. Y en esa parte me gustaría tocar como dentro de los mecanismos que se identificaron, y es uno que guarda mucha identidad con lo que mencionaban los colegas, y es el registro de detenciones, ¿no? Los informes policiales y el control judicial de la detención. En el caso de los registros de detenciones, nosotros, al igual que los colegas a nivel nacional, tampoco encontramos cifras específicas, claras y contundentes sobre el número de detenciones que se practican en México. No existe un registro a nivel nacional homologado sobre el número de detenciones. Se hicieron solicitudes a las 32 entidades federativas del país y muy pocas pudieron responder cuántas personas habían detenido. Ni siquiera, y bueno, con mayor razón, no pudieron dar respuesta a cuáles de estas detenciones se habían realizado, ya sea por orden de aprehensión, por flagrancia o por algún otro tipo previsto en la legislación mexicana. Y eso también llevó a otro punto de los hallazgos importantes, y es, no se cuenta con la información suficiente para poder hacer una lectura real del problema, pero no tener la información es una lectura ya del problema, de algo que México está poniendo, digamos, bajo la alfombra, que no se tiene claridad sobre estos datos. Lo que sí es cierto es que a través de otros mecanismos de documentación e investigación sí se pudo también tener información y saber que la mayoría de las detenciones que se practican por flagrancia, ¿no? Y la flagrancia lo que implica es que te pueden detener si en el momento estás cometiendo el delito. Incluso la legislación mexicana prevé otro tipo de flagrancia en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de pasados unas cuantas horas pueden detenerte si alguien te vio que lo estabas cometiendo en flagrancia. Y este patrón de decir es que lo encontramos cuando estaba cometiendo el delito es una constante en todas las detenciones arbitrarias de las que hemos tenido conocimiento y de las cuales algunas de las historias de vida de estos jóvenes están reflejadas en nuestro informe. Y eso es muy preocupante, y de ahí vendrá una parte en donde Amnistía Internacional identificó, bueno, que es necesario solicitar a determinadas autoridades como el Congreso de la Unión que se puedan derogar estas figuras, que se pueda derogar no tan solo la flagrancia, sino la prisión preventiva oficiosa y también el arraigo. Entonces, esa es una parte que, como les mencionaba al principio, cuando hacemos una investigación solemos determinar algunas recomendaciones para que distintas autoridades puedan tomar medidas para la prevención o sobre todo para erradicar este problema que se está cometiendo. Y regresando al tema de los registros de detenciones, pues como es uno de los graves problemas, en México lo que identificamos es que no se tiene este registro, no se registra cada detención desde el momento de su inicio, no se tiene un acceso transparente a los registros no están interconectados como con las autoridades a nivel estatal, y también los registros no tienen una desagregación, como bien también lo mencionaban los colegas, de poder mencionar cuántas de estas detenciones se realizaron a mujeres, a personas indígenas y a juventudes. Y no todos los registros son confiables, porque hay veces en las que si te detuvieron por un delito menor y después se arreglaron y cualquier cosa, pues ese registro tampoco quedó, o si después te dijeron, disculpe usted,
ya tomamos a otra persona para fabricar el cargo, pues eso tampoco quedó registrado, y entonces pues aun cuando hayan pasado unas horas en detención arbitraria, pues eso al final no se ve reflejado. El tema de los registros de detenciones, hay un registro actualmente en PGR, un registro supuestamente nacional, pero que no está interconectado con los estados, no está toda la información, es un registro federal, no nacional, y es un registro que el gobierno mexicano ha supuestamente cumplido en el marco de gobierno abierto, que fue una iniciativa de varios países de las Américas. Y aquí la recomendación específica de Amnistía Internacional es que se pueda tener un registro nacional donde también puedas acceder de manera fácil y electrónica a los registros que hay en las entidades, ¿no? Y saber si un familiar tuyo es detenido, en dónde se encuentra, qué autoridad perpetró la detención y cuál es la razón de su detención. Eso consideramos que es muy importante para poder evitar que a partir de la detención se perpetren otras violaciones como la tortura o las desapariciones de personas, ¿no? Otro tema importante que vimos de gran falencia en el tema del sistema de justicia, que no está cumpliendo sus obligaciones, fueron los informes policiales, que también es otra constante, como ya lo habían señalado. Los informes policiales muchas veces son fabricados. Identificamos de que una persona, cuando es arrestada y es puesta a disposición normalmente de la autoridad competente, no se realiza esta puesta a disposición de manera inmediata como lo establece la ley, sino que se realiza con muchas horas o días incluso después. Ese tiempo lo que permite a veces es que otras personas alteren el informe policial homologado, que se cambie el lugar de la detención, la hora, y que se perfeccionen como informes policiales con datos erróneos, ¿no? Muchas veces también Amnistía Internacional identificó en los informes policiales analizados que había personas que firmaban el informe policial que no eran las mismas personas que habían realizado materialmente la detención. Entonces ahí hay una presunción muy grave en cuanto a la información, la calificación de fidedigna de la información del informe policial, que nuevamente abre la puerta, si no se tiene un informe policial, digamos, generado de manera adecuada y en el marco de la legalidad, pues que abre la puerta para nuevamente establecer y fincar procesos quizás a personas inocentes en violación del principio de presunción de inocencia. Y el otro tema importante es también pues el control judicial, que como bien lo decíamos, es muy importante que estén realizando las autoridades. Lo que identificamos es que no aplica en casos penales, no siempre se lleva a cabo de forma adecuada y subsiste el problema de la prisión preventiva oficiosa, y es decir, por todo, cuando llega alguien es detenido, pasando por alto que la prisión preventiva se rige por un principio clave, que es el de ser la excepción y no la regla. En México se aplica de manera automática, independientemente de cuál sea la naturaleza del delito, y en teoría, conforme a los estándares internacionales establecidos no tan solo por la ONU, sino también por el sistema interamericano, hay parámetros muy claros en donde se establece que la prisión preventiva oficiosa debe ser excepcional y simplemente cumpliendo criterios de necesidad y de proporcionalidad de la medida. Si vamos cambiando, pues ya no sé cómo va la de tiempo, pero volviendo al tema de los casos que se identificaron, digamos, en el marco de este análisis que se hace del sistema de justicia, Amnistía Internacional en el informe incluyó algunos casos, sobre todo de jóvenes que fueron detenidos en distintos momentos. La idea de esto era pasarles algunas de las historias de vida de estos jóvenes. Enrique Guerrero, que es un estudiante universitario, igual lleva 4 años en prisión, fue torturado y obligado a inculparse por secuestro. Sergio Sánchez, su caso se encuentra actualmente en análisis ante la Suprema Corte, fue detenido también en su casa por 10 policías sin un uniforme y golpeado, obligado a autoinculparse y fue sentenciado a 27 años de prisión, ¿no? También es un joven, José Adrián, es un niño, un adolescente de 14 años, de origen maya, con problemas también de discapacidad, que fue detenido por la policía municipal, fue golpeado, fue humillado. Hoy en día las autoridades no han respondido frente a este caso, la familia todavía fue obligada a tener que pagar una sanción pecuniaria para que pudiera salir en detención, porque
policías lo acusaban de haber agredido a una patrulla y es una persona que tiene discapacidad. Y por último, pues esos son como los casos más relevantes. Sin duda el patrón de las juventudes fue un hallazgo con el cual se inició la investigación que no se había previsto, o sea, fue algo que surgió de ir analizando los casos y de ir analizando como también los datos que tenían las autoridades. Es claro que no hay una política actualmente de prevención de las detenciones arbitrarias, ni mucho menos hay una política como de respuesta del sistema de justicia frente a estas con una perspectiva de juventudes, ni una perspectiva de género, ni tampoco de interculturalidades, ¿no? Entonces, dentro de las principales recomendaciones de nuestro informe está el que la CNDH pueda hacer una recomendación general con la posibilidad de que pueda hacer un estudio más a fondo, que el Congreso de la Unión pueda derogar las figuras que ya he señalado y sobre todo que la Procuraduría General de la República pueda en realidad cumplir con contar con un registro nacional de personas detenidas. Es importante saber que esta recomendación no es nueva para el gobierno mexicano, ha sido ya producto de una recomendación en el ámbito internacional a través del caso 5 ecologistas en la Corte Interamericana. El gobierno no ha cumplido de todas formas con esta medida y contar con un registro que tenga estas características de accesibilidad puede ser clave porque cualquiera de nosotros podría buscar a un familiar en el momento inmediato que es como detenido y poder rastrear dónde se encuentra. Hay otras posibilidades que creemos que son muy factibles, sobre todo partiendo de que siempre los temas de seguridad son los temas que cuentan con mayor presupuesto y es poder contar con patrullas que tengan radares de geolocalización, esos son también temas importantes. Y las cifras en cuanto al tema de detenciones arbitrarias que se producen, pues evidentemente no se cuenta con ellas tampoco a nivel nacional, pero es de las violaciones que en encuestas es mucho más recurrente, casi del 80% de personas que en algún momento han tenido contacto con el sistema de justicia ha sido porque son detenidas o porque conocían a un familiar que era o alguno de sus familiares fue detenido, alguno de su círculo cercano. Entonces, bueno, yo dejaría aquí el final de la participación para ver si hay más preguntas. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cacel Colorado, por su intervención. Indudablemente un tema y una serie de prácticas, ¿no?, que afectan gravemente y que son pues la antesala de muchas otras violaciones a derechos humanos a las personas jóvenes. Vamos a dar paso a una serie de preguntas. Por ahí, si alguien tiene su papeleta con alguna pregunta que nos la pueda hacer llegar, por ahí algunas compañeras van a estar recogiéndolas, si es que alguien puede tener alguna. Un par de preguntas para brevemente responderlas. Tenemos